Buen día. En esta ocasión, mi compañero el licenciado Francisco Zamora y su servidor, el licenciado Luis Catota, les hablaremos acerca de la vida y los principales aportes a la pedagogía y la didáctica del señor Johann Heinrich Pestalozzi. La vida en el hogar es la más alta, la más exaltada que se puede concebir o soñar para la educación de nuestra raza. Frase de Pestalozzi. El objetivo de este video es reconocer la importancia de los aportes de Johann Heinrich Pestalozzi en la didáctica como fuente del conocimiento, en los procesos metodológicos y los diseños de evaluación de aprendizaje. Contexto histórico, la ilustración, desarrollo, fe en la razón y en el progreso. La ilustración promovió la idea de que la razón y la educación podían mejorar a la humanidad y resolver los problemas sociales. Pestalozzi, influenciados pensadores como Rousseau, creía en la capacidad inherente del niño para aprender si se le daba el entorno y las guías y la guía adecuada. Influenciado por Rousseau, especialmente en su obra El Emilio o De la Educación, fue crucial. De él Pestalozzi tomó la noción de una educación natural y el enfoque en el desarrollo del niño, en sintonía con su naturaleza, en lugar de imponerle conocimientos de manera mecánica. Pestalozzi, ilustre y abnegado maestro suizo, discípulo de Rousseau, ha inspirado numerosas concepciones y posiciones pedagógicas. Su nombre debe de estar ligado como un homenaje y reconocimiento a la lucha por educar a las clases sociales menos favorecidas, en favor de su libertad y de su autonomía, a partir de lo que son y de lo que aspiran ser. Entre los principales aspectos importantes de su biografía, podemos mencionar que Pestalozzi nació el 12 de enero de 1746 en Zúrich, Suiza. Su padre, un cirujano y oftalmólogo, murió cuando él tenía apenas 5 años. La muerte de su padre lo sensibilizó profundamente ante la difícil situación de los niños desfavorecidos. Desde joven, Pestalozzi estuvo muy influenciado por las ideas de la Ilustración. Tomó la idea de que la educación debe ser un proceso natural que se adapte al desarrollo del niño. Estudió teología y derecho en la Universidad de Zúrich. Se orientó hacia la pedagogía y la reforma social. Su fallecimiento fue el 17 de febrero de 1827 en Bruck, Suiza. Estudió teología y derecho en la Universidad de Zúrich, pero pronto se orientó hacia la pedagogía y la reforma social. Durante su juventud vivió en condiciones muy modestas. Se interesó por las ideas de la Ilustración y por mejorar la vida de los más pobres. En 1769 se casó con Anna Skurtes, quien lo apoyó en todos sus proyectos. Entre sus principales proyectos está que fundó una escuela agrícola para niños en Neuhof. Buscó unir educación como trabajo productivo, pero luego fracasó. Fundó una escuela agrícola en donde se intentó unir el trabajo productivo, ¿sí?, con la educación, pero como mencioné, este fracasó. Entre las principales obras de Pestalozzi podemos mencionar Leonardo y Gertrudis, entre 1781 y 1787. Esto se dio posterior al cierre de la escuela agrícola. Él decidió escribir. Publicó la novela pedagógica Leonardo y Gertrudis, donde expuso sus ideas educativas. Esta novela es su obra más conocida.
y la que lo catapultó a la fama. Aunque es una obra de ficción, su propósito es didáctico. Narra la historia de una aldea pobre y moralmente corrompida, que es transformada gracias a la bondad y al amor de Gertrudis, una madre que educa a sus hijos y a otros niños en su hogar. A través de este relato, Pestalozzi ilustra sus ideas sobre la educación, la importancia del hogar como primer centro educativo, el papel de la mujer como educadora y la conexión entre el trabajo manual, el intelecto y la moral. La idea de que la regeneración social debe empezar por la educación de los más pobres. También tiene, este libro es el mejor que explica el método pedagógico de Pestalozzi de manera sistemática. Se presenta como una serie de cartas en la que describe principios y la práctica de su método. Este libro lleva como nombre Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, que fue escrito en el año de 1801. En esta obra se detalla su enfoque de aprendizaje intuitivo y cómo se debe de ir de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto. Aquí es donde expone el famoso método de la triada, forma, número y nombre. Más adelante les explicaré en detalle qué significa este método, que se aplica a la enseñanza de diferentes materias. Es una guía práctica para educadores que buscan implementar su pedagogía centrada en el niño y en el desarrollo de sus facultades. Otro libro que él escribió fue Mis indagaciones sobre el curso de la naturaleza en el desarrollo del género humano. Este es uno de sus trabajos más filosóficos. En él Pestalozzi profundiza en la naturaleza del ser humano y en el proceso de desarrollo natural. Argumenta que la educación debe seguir este camino natural y no imponerse desde afuera. En esta obra establece las bases teóricas y su pedagogía naturalista, que busca el desarrollo armónico del individuo en sus dimensiones intelectual, moral y práctica. El canto del cisne, que fue escrita en 1826, escrito al final de su vida. Esta obra es considerada su testamento espiritual y su testamento pedagógico. Pestalozzi reflexiona sobre su vida, sobre su trabajo y los principios fundamentales de la educación que defendió. En ella reitera la importancia del amor y la moral como cimientos de la educación y lamenta las dificultades que enfrentó para ver sus ideas aplicadas a gran escala. Es un resumen de su filosofía y un llamado a las generaciones futuras a continuar con su misión. En el Instituto de Stan en 1798 a 1799 dirigió un orfanato en Stan, Suiza, para niños afectados por la guerra. Aquí Pestalozzi aplicó el método educativo basado en cabeza, corazón y manos. Instituto de Burdeos y Iverton. En Burdeos desarrolló métodos de enseñanza elementales y en Iverton fundó su instituto más famoso reconocido en Europa. Su escuela atrajo visitantes de varios países y formó futuros educadores. Los últimos años y muerte de Pestalozzi, tras conflictos internos, tuvieron que cerrar el Instituto de Iverton en 1825. Publicó su obra El canto del cisne en 1826 y falleció el 17 de febrero de 1827 en Suiza. Este señor guarda un legado enorme en cuanto a los aportes de didáctica y pedagogía y es considerado el padre de la pedagogía moderna.
Defendió la educación universal, integral y humanista. Inspiró a pedagogos como Froebel, Montessori, Dewey y de Clory. Sus ideas siguen influyendo en la educación actual. Entre sus ideas que todavía están vigentes están el respeto al niño, aprendizaje activo y formación moral. El método de Pestalozzi, a quien se le considera el padre de la didáctica, es un enfoque hasta cierto punto revolucionario para su época, que se centra en el desarrollo integral del niño. Se basa en la ciencia de que la educación debe de ir más allá de la mera transmisión de conocimientos y que debe respetar el proceso natural del crecimiento del estudiante. Los elementos clave y los principios de su método son cabeza, corazón y mano. Creía que la verdadera educación no se limita al intelecto. La educación debe ser un desarrollo completo del ser humano. Pero ¿a qué quería hacer referencia Pestalozzi cuando mencionaba la cabeza? Mencionaba que la cabeza se refiere al intelecto. Se refiere al desarrollo del pensamiento, la capacidad de razonar y la capacidad de comprender. Se promueve la observación, el análisis y la comparación de objetos, en lugar de la simple memorización. ¿A qué se refería Pestalozzi cuando mencionaba corazón? Se refería a la moral y efecto. Enfatiza la importancia de los sentimientos, la moral y la ética. La educación debe fomentar el amor, la bondad, la confianza y el respeto, y debe realizarse en un ambiente cálido y familiar. El rol del maestro no es solo instruir, sino también guiar y cuidar al alumno. ¿A qué se refería Pestalozzi cuando mencionaba mano? Pues se refería a las habilidades manuales. Destaca la importancia Pestalozzi del trabajo manual y las habilidades prácticas. Se busca que el niño aprenda haciendo, desarrollando destreza y capacidad para aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. Continuando con la presentación que estamos llevando a cabo con el licenciado Catota, les voy a hablar en esta ocasión acerca del modelo educativo de Pestalozzi. Forma, número y nombre. El método forma, número y nombre es el pilar de su didáctica, una secuencia lógica para la enseñanza de cualquier objeto o concepto. Forma. Se empieza por la observación y el reconocimiento de las características físicas del objeto. ¿Qué forma tiene? ¿Qué dimensiones? Los niños aprenden a distinguir y a medir, a menudo a través del dibujo. Número. Una vez el niño ha captado la forma del objeto, se le enseña a considerarlo como una unidad y a establecer relaciones numéricas con otros objetos similares. ¿Cuántos hay? ¿Cómo se relacionan? Nombre. Finalmente se le asigna un nombre o una palabra al objeto para que el niño pueda comunicarlo y representarlo verbalmente. Principios fundamentales del modelo de Pestalozzi. Aprendizaje significativo. Se promueve la comprensión profunda en lugar de la memorización superficial. Se busca que el niño descubra las relaciones y las causas por sí mismo. Pestalozzi se oponía a la enseñanza memorística y repetitiva, porque la consideraba un obstáculo para el verdadero desarrollo intelectual y moral. En su lugar, proponía una educación que permitiera al niño comprender y descubrir por sí mismo, logrando aprendizajes profundos y útiles para la vida. Comprensión antes que repetición. El conocimiento debía tener sentido para el niño, no limitarse a frases o fórmulas aprendidas de memoria. Ejemplo, aprender matemáticas manipulando objetos, como por ejemplo piedras, semillas, palitos, para entender las cantidades y operaciones antes de resolver ejercicios estrictos.
Aprendizaje significativo. Conexión con la experiencia previa, por una parte, y luego observación y manipulación por otra. Descubrimiento activo. El niño debía ser un protagonista del aprendizaje, observando, explorando y sacando conclusiones. Así desarrollaba no solo conocimientos, sino también habilidades de razonamiento y autonomía. Relación con la vida real. Lo aprendido debía tener una aplicación práctica y moral en la vida del niño. Ejemplo, aprender a leer y escribir no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para comunicarse, expresarse y comprender su entorno. Aprendizaje significativo. Descubrimiento de causas y relaciones. El objetivo no es solo saber que la suma de dos ángulos de un triángulo es 180, sino entender por qué. Los estudiantes son guiados para que a través de la experimentación y razonamiento lleguen a sus propias conclusiones. Este proceso de descubrir la causa genera una comprensión más profunda y duradera. Construcción de relaciones y causas. El aprendizaje debía ser enseñanza a los niños y debía servir para buscar relaciones entre ideas y comprender causas y efectos. Esto desarrollaba una mente crítica y reflexiva en lugar de pasiva. Modelo participativo. Este enfoque convierte al niño en un participante activo de su propio aprendizaje. El aprendizaje significativo abarcaba no solo la mente, sino también el corazón y las manos, que relacionaba Pestalozzi, pues la mente con la cabeza, el corazón con los valores y sensibilidad, y las manos con las habilidades prácticas. Con ello, el conocimiento adquiría un valor humano y social, no solo intelectual. Principios fundamentales del modelo de Pestalozzi. La familia como núcleo de la educación. La familia como núcleo de la educación, para Pestalozzi consideraba que la educación debía empezar en el hogar, con las relaciones entre padres e hijos como base fundamental. La escuela debe replicar este ambiente de amor, confianza y seguridad. Esta idea de Pestalozzi no solo se ve en la familia como el primer lugar de aprendizaje, sino como el modelo fundamental para toda la educación. Para él, el hogar es donde el niño experimenta por primera vez el amor, la confianza y la seguridad, emociones que son esenciales para un desarrollo sano y para que el aprendizaje florezca. La familia como núcleo de la educación. Seguridad y confianza, conocimiento intuitivo, valores morales y éticos. Y en el centro, como podemos observar, la familia. Pestalozzi creía que la educación formal solo puede tener éxito si se construye sobre la base que se establece en el hogar. En la familia, el niño aprende valores morales y éticos a través del afecto y el ejemplo de los padres. El niño internaliza el amor, la bondad, el respeto y la empatía. Estas no son lecciones que se pueden enseñar en un libro, sino que se aprende a través de las interacciones diarias. Seguridad y confianza. Un ambiente familiar estable y amoroso le da al niño la seguridad necesaria para explorar, cometer errores y aprender sin miedo al fracaso. Conocimiento intuitivo. El hogar es el lugar donde el niño aprende sobre el mundo a través de la experiencia directa. Toca, explora y hace preguntas sobre su entorno, sentando las bases de la curiosidad y el pensamiento crítico. El rol del maestro. El docente es un facilitador y guía, no un simple transmisor de conocimientos.
Pestalozzi, el maestro, no debía ser un mero transmisor de conocimiento, sino un guía sensible y preparado, capaz de acompañar el desarrollo integral del niño. La función del docente era profundamente humana, ética y formativa, más allá de lo académico. Facilitador del aprendizaje, el maestro debía crear las condiciones para que el niño descubriera por sí mismo, en lugar de imponer verdades acabadas. Su tarea era orientar el camino del aprendizaje, adaptándolo al nivel y ritmo de cada estudiante. Modelo moral y afectivo. Pestalozzi insistía en que el maestro debía enseñar con el ejemplo de su carácter, transmitiendo valores como respeto, responsabilidad y solidaridad. El maestro se convertía en una figura de referencia afectiva, casi parental, que brindaba confianza y seguridad. Promotor de la curiosidad y la iniciativa. En lugar de apagar la espontaneidad del niño, el docente debía estimular la observación, el cuestionamiento y la creatividad. Esto implicaba diseñar experiencias educativas que conectaran con la vida real y despertaran interés genuino. Guía del desarrollo integral. Siguiendo su lema de cabeza, corazón y manos, el maestro debía formar no solo la mente, sino también los sentimientos y las habilidades prácticas del niño. La educación debía ser intelectual, moral y manual al mismo tiempo. Un educador preparado y reflexivo. Pestalozzi veía al maestro como un profesional de la educación, no como alguien improvisado. Necesitaba una sólida formación pedagógica y una actitud crítica para mejorar constantemente sus métodos. En conclusión, Pestalozzi ayudó al desarrollo de la didáctica porque la orientó hacia un aprendizaje activo, progresivo, integral y con sentido humano, superando el modelo tradicional de mera repetición y memorización. Muchas gracias por su atención.